Parshas Vayikra es una parsha donde empiezan todas las leyes de Korbanes, ¿no? de las ofrendas. Final de Parshas Pekudei, se construyó el Mishkan. Y bueno, ahora hay que laburar. ¿Para qué lo construimos? Sí, bueno, ¿para qué lo construimos? Para Parshas Vayikra. Y todo el libro de Vayikra entero son todas las cosas que ocurrían en el Mishkan, básicamente. No vamos a entrar en todos los detalles de todo lo que pasaba, porque no da para estudiar todo en una sola clase. 2 psukim vamos a estudiar. 2 psukim nada más. De las ofrendas, la Toira explica, de vuelta, comienzo de Parshas Vayikra, algunas ofrendas. Después sigue Parshas Tzav, un poquito de Parshas Shmini, sigue explicando los diferentes tipos de ofrendas. Ok. De estas ofrendas, hay una que se llama minja. Minja significa una ofrenda vegetal. Había ofrendas animales, ofrendas vegetales. ¿Qué ocurría con la ofrenda vegetal? Se trae harina literalmente al Beis Hamikdash, al templo. En algunas ofrendas se quemaba toda la harina, en otras ofrendas se quemaba una parte de la harina. Okay, ya. El versículo dice así, capítulo 2, el versículo 11. Toda minja, toda ofrenda vegetal, asher takribu Hashem, que vayas a ofrendar a Dios, lo hice ose hometz. No puede ser hometz. Hometz quiere decir leudado, harina leudada. ¿Por qué? Y esto lo que vamos a estudiar, ¿sí? Porque toda levadura y toda dvash literalmente es miel, pero se refiere a todo lo que es dulce, fruto, frutas, etc. No podés ofrendar de esto un fuego para Dios, no se quemaban en el altar. Versículo siguiente, Korban Reishis Takribo Isam Lashem. La primera ofrenda, la ofrenda primera, traducción literal, es así la ofrendan a Dios, pero al altar no tienen que subir, no tienen que elevarse para hacer aroma agradable para Dios. ¿Qué es Korban Reishis? Hay 2 ofrendas que son llamadas primeras. Una es en Shavuot, se llamaban 2 panes, Te Alejem, que se traían 2 panes, no se quemaban en el altar, se los comían. Eran pan de trigo. Y eso tenía que ser Hametz. Y la segunda Bikurim, esa más famosa, las primicias, eran frutas que la gente traía al Beis Hamikdash, al templo, se las daba al Kohen, el Kohen se lo comía y se las repartían entre los koyanos, etc. Entonces, versículo 11, no me traigas ni levadura, o sea, ninguna cosa leudada, ni ninguna cosa dulce tampoco. Versículo 12, hay 2 momentos específicos en el año que podés traer, tenés que traer leudado y tenés que traer frutos, dulce. ¿Ok? Esto es lo que dice la Toira, esto es el libro de Vayikra, todo el libro entero, casi todo el libro entero es así. Los comentaristas discuten el porqué de todo esto. ¿Cuál es la razón, y esto es lo que vamos a estudiar, cuál es la razón por la cual no se pueden traer seor, levadura y dvash, y cosas dulces? Si vos te fijás, la Toira dice, por ejemplo, tráeme ofrendas de vaca, tráeme ofrenda, vaca, toro, es la misma idea. Tráeme ofrenda de chivo, tráeme ofrenda... Pero no dice, no me traigas ofrenda de gallina, no me traigas ofrenda de camello, no me traigas ofrenda... No dice eso. Dice, tráeme tal ofrenda. Pero acá la Toira enfatiza, ni se te ocurra traer esto. Esto no. Leudado y frutos, no güey, no me traigas esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y peor aún, si esto a Dios no le gusta, por lo que sea... ¿Por qué una vez al año sí hay que llevarlo? Si no te gusta, no te gusta. No, tal día del año sí me gusta. El resto del año no. ¿Y qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta o no te gusta? El chocolate me gusta solamente el 3 de abril. El 3 de abril me traes chocolate y yo como. El 4 de abril te lo voy a tirar por la cabeza. ¿Te gusta el chocolate o no te gusta el chocolate? ¿Qué onda? Esto es lo que estamos tratando de entender. Sí. Muy bien. Vamos al Pshat. Rashi no dice nada. Punto número 1. ¿Por qué Rashi no dice nada? Porque Rashi no tiene el trabajo de explicarnos, subrayo, explicar el porqué de cada mitzvah. Es una mitzvah, ya, esto es lo que Dios dijo, es otra cosa. No es problemático. El porqué anda a buscarlo en otro libro. Rashi no es el libro de los porqués. No. Entonces Rashi no dice nada. Rashi comenta simplemente. El Ramban Nachmanides sí habla de esto. El Ramban trae una idea muy interesante. ¿Por qué, dice Maimónides, que no se podía traer ni seor, ni levadura, ni azúcares, digamos, ni cosas dulces? Dice, porque en realidad todo el concepto de los corbanos, esto es lo que dice Maimónides, y le dieron con un caño por decir esto, pero esto es lo que él dice, todos los corbanos, ofrendas,
son para evitar en el pueblo de Israel la idolatría. Si vos te fijás, y esto es lo que escribe Maimónides, los hindúes hasta el día de hoy, así escribe él en el año 1100, y hasta el día de hoy sigue siendo así, los hindúes idolatran a la vaca, por ejemplo. Entonces no se puede degollar vacas. Los egipcios también idolatraban a las ovejas. Entonces, ¿qué hace la Toira? Tráeme vacas y tráeme ovejas. Degollala acá enfrente mío, dice Dios. ¿Para qué? Para que vos te des cuenta que no son dioses. Ni la vaca ni la oveja. ¿No ves? La matás acá y no pasa nada. La matás, entre comillas, a Dios y no pasa nada. Lo mismo pasa con levadura y cosas dulces. Los idólatras llevaban al templo panes leudados, porque se considera que es más rico el pan leudado, obviamente, que un pan sin leudar, y llevaban frutos para ofrenderles a sus dioses, tipo como lo hacen acá en el interior, la Pachamama, que le dan frutas. Lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No me traigas nada leudado, no me traigas ninguna fruta. Esto es el mundo de Pshat. En el mundo del Remes, muy interesante, hay un libro que se llama Sefer HaChinuch, yo lo traje acá para leer 2 parrafitos de adentro. El Sefer HaChinuch no se sabe exacto quién lo escribió. Hay quienes dicen que lo escribió Reb Aaron HaLevi, un tal Aaron HaLevi, año 1300, España aproximadamente. El Sefer HaChinuch está construido explicando cada mitzvah de la Toira y explica un poco el porqué de cada mitzvah. Y justo en esta mitzvah tiene un párrafo enorme, larguísimo. El Sefer HaChinuch escribe lo siguiente, escuchen, es muy interesante. Vamos a leer por lo menos algunas partes. La raíz de esta mitzvah, de por qué no se puede ofrendar ni levadura ni azúcares, es muy elevada, dice. Y no se puede, es muy difícil encontrar incluso una alusión. ¿A qué está hablando de esto? Y como ya te expliqué que muchos asuntos de la Toira son para educar, entonces él encuentra una alusión, un remes se llama. ¿A qué alude esto? Y dice así, mira, la levadura, toda comida leudada, un pan leudado, lleva tiempo, porque lo tenés que dejar leudar un rato largo, etc. Esto te enseña, cuando la Toira dice no me traigas levadura, que tenés que ser diligente. No dejes las cosas lentas para después, tardás, sos un vago, atzlus. Un poco más rebuscado. Sí, obvio, es una alusión, no es la enseñanza de la mitzvah así directa, clara. Es una alusión, esto alude a actuar rápidamente. En las palabras de Sefer HaChinuch, el concepto de Hometz, lo que está leudado, se hace lentamente. Entonces, de acá tenés que aprender que tenés que hacer lo opuesto, por cuanto no se puede llevar ofrendas leudadas, tenés que ser rápido, no puedes dejar las cosas para después, ser lento, pesado, tenés que ser rápido, tenés que ser diligente. Porque lo leudado tarda, entonces no aprendas a tardar. Al revés, Dios dice, vos querés hacerme una ofrenda a mí, dale rápido, tráeme lo que es, lo que no leuda. No seas lento, no tardes, no procrastines, diría hoy Administración de Empresas. Ok, y al respecto de los azúcares, dice, esto es muy, muy interesante, esto es para los niños, dice, para los niños, que tienen que aprender que la persona no tiene que perseguir las comidas dulces, al paladar, como los que lo único que hacen es comer y beber, los golosos, ¿viste? Que solamente persiguen las cosas dulces, y no pongas tu corazón en las comidas solamente porque son ricas, sino que en realidad tenés que poner tu corazón en las comidas porque son útiles para el cuerpo, son buenas, come sano, nutritivo, y cuida tu cuerpo. Entonces, ¿por qué Dios dice no me traigas leudado ni me traigas azúcares? El leudado te alude a que no tenés que ser lento para hacer las cosas, tenés que ser diligente, y las azúcares te alude a la idea de que tenés que comer sano. Come bien. Muy bien. Próximo comentario es más como un drush. Sí. Es más como un drush. El mundo del drush es la comparación de diferentes cosas. Este asunto es similar a este otro asunto, y así como este asunto enseña una cosa, entonces este también. Eso es un drush. Alegorías, enseñanzas. Ok, en el mundo del drush, el concepto del seor, la levadura, está comparada con el yetzer hara, la inclinación al mal. Yetzer hara. Nuestros sabios dicen, esto es una frase en el Talmud también, que en realidad uno quiere cumplir la voluntad de Dios, pero lo único que impide hacerlo es seor shebeisa, la levadura en la masa que hace que se eleve, y la persona piensa sobre sí mismo, como todo arrogante, que nosotros vamos a estudiar más adelante, y chao, se va al tacho. Esto lo dice el Talmud, pero lo expresa claramente el Rabbeinu Bejaye, lo dice también el Klei Yakar,
tiene toda una cuestión larga acá, porque hay dos cuestiones acá. La levadura habla de Yetzer Hará, de en general la inclinación de intimidad y este tipo de cosas. Entonces Dios está diciendo, no enfoques tu vida ahí, no está ahí nada más. De hecho, el Rambam Maimónides tiene una expresión interesantísima. El Rambam vivió en España, vivió en Egipto, vivió entre musulmanes, yo qué sé, sin entrar en los detalles. Sí. El Rambam dice, hay gente que dedica su vida a, las palabras son Boyel Tzurois Nois, a tener intimidad con formas lindas, chicas lindas. Tráeme chicas lindas, es lo único que importa en la vida. Interesante la expresión del Rambam. Entonces acá lo que está diciendo Dios es, no te dediques al Yetzer Hará, ni al Yetzer Hará de inclinación al mal, de intimidad, de qué sé yo, qué sé cuánto, y lo mismo con la comida. No entregues tu vida a la comida. Avanzamos. Entonces el Rambam nos dijo que esto es para negar idolatría, por eso no ofrendábamos ni levadura ni dulces. Vimos del Sefer HaChinuch, no procrastines en el lenguaje moderno, y cuida tu comida, cuida lo que comes. Esto es lo que te viene a enseñar la Toira. No comas basura, no te dediques solamente a la dulzura de las cosas. El Kli Yakar te habla ya de la inclinación al mal en general, de intimidad. El Rabbeinu Bejaye también habla de inclinación al mal que tiene que ver con Pesach. En Pesach también comemos matzah porque no está leudado, tiene que ver con la arrogancia, la soberbia, alejarse de eso. De acuerdo a Kabbalah, todo este maíz, tanto la levadura como la dulzura, son extremos. La levadura es el extremo del rigor. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Extremo no. Así está traído en Kabbalah, no importa los detalles. Es algo como ácido. La levadura por sí mismo es algo ácido, no es algo agradable para comer. Y por el otro lado, la dulzura es el extremo de la dulzura. Entonces ninguno de los dos extremos son buenos, dice Kabbalah. Tenés que ir siempre por el medio, combinar. Entonces, vos vas a traerme tu ofrenda con levadura, no quiero, dice Dios. Extremo rigor no funciona. Si vamos a traer tu ofrenda con dulzura, extremo dulzura tampoco funciona. Por una idea interesante que está traída en Hasides, en las explicaciones de estas ideas de Kabbalah, ¿por qué extrema dulzura no sirve? Vos tenés la extrema dulzura, es rigor. ¿Por qué? Es como, ¿viste? En los extremos, al fin y al cabo, se juntan los dos niveles y es lo mismo, como un círculo. La idea es así. Si vos sos muy riguroso, entonces no das nada, no permitís apertura, no permitís dar. Una persona que es muy rigurosa está todo el día enojada, todo el día gritando, todo el día. Eso es rigor, sí. No funciona, eso no funciona. En la crianza, en ningún lado funciona. Extrema dulzura es tan permisivo que ya no funciona, es libertinaje. Ya no funciona tampoco, no sirve. Esa es extrema dulzura, es dar en forma infinita, terminas apabullando a la persona. Entonces, al fin y al cabo uno puede decir, pero yo te estaba dando tanto de todo y todo. Es rigor. Funciona como un rigor terrible, durísimo. No sirve solo dar, no sirve solo retener, no sirve solo dar. Y esta es la idea de lo que está diciendo acá el versículo. No me traigas ni un extremo ni el otro extremo, tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Esto es lo que está traído en Kabbalah. Entonces ya vimos un significado simple, ya vimos una alusión, el significado simple Maimónides, una alusión de Sefer HaChinuch, un drush conectado con Yetzer Hará, yo qué sé, del Kli Yakar, Rabbeinu Bejaye, y ya vimos también el Kabbalah. ¿Qué enseña Hasides de todo esto? Para entender lo que enseña Hasides, tenemos que entender cuál es el problema con todas las explicaciones que vimos hasta acá. Todas tienen el mismo problema. Versículo 11 dice, no me traigas ni levadura ni dulzura, con todas las explicaciones que vimos. Y versículo 12 dice, tráeme. En Shavuos tráeme levadura. Y en Shavuos también se traen los bikurim, las dulzuras. Entonces, ¿cómo puede ser? Si no te gusta, o porque era idolatría, o porque hace alusión a Yetzer Hará, o porque procrastinás, ¿por qué hay un día al año que Dios dice, esto sí? No cierra. Entonces Hasides explica esto de una forma muy interesante. Para entender lo que dice Hasides tenemos que entender lo que dice la Gemara. El Talmud trae, en Soita, al comienzo, el Talmud trae una idea muy interesante. Hay un versículo que dice, Toyavas Hashem kol gva leiv. Es un versículo en Mishlei, si no me equivoco. Es despreciable y abominable para Dios las personas soberbias, arrogantes. Esto no va. Dios dice, es asqueroso. No lo quiero.
Y el Talmud tiene toda una explicación larga, relativamente larga, sobre este asunto. Dice, como que Dios dice, vos y yo no podemos vivir juntos. ¿En cuál de los tratados? Soita, al comienzo. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, de la página 6, 7, por ahí, el Talmud explica esta idea de la arrogancia, de la soberbia. Es como que lo estás echando a Dios del mundo, acá el que manda soy yo, etc. Y después el Talmud trae una frase loquísima. El Talmud dice, Beshamta de Islay, Beshamta de Leisley. Excomulgado sea el tipo que tiene soberbia, excomulgado sea el tipo que no tiene soberbia. ¿Cómo puedes decir las dos cosas a la vez? Si tenés está mal, y si no tenés también está mal. Ok. El Talmud dice así, un Talmud Jajam, un sabio tiene que tener Shminis Shebe Shminis. Un 64, el octavo de octavo, un 64avo de orgullo y de arrogancia, de soberbia tenés que tener. Porque si no, nadie escucha tus palabras. No se puede vivir. Viene el rabino y dice, las cosas son así, cállate, ¿qué sabés vos? Tomátela. Pará, loco. Acá el que mando soy yo. ¿Vos estudiaste o no estudiaste? Esto es así. Si no te gusta, chao. El otro extremo es una madre. Ok, por supuesto. Entonces, con esta idea de que un poco de arrogancia, un poco de soberbia es bueno, pero mucha soberbia no, con esta idea vamos a entender algo que dice el Baal Shem Tov. ¿Qué va? Muy interesante. Baal Shem Tov está explicando, no tiene nada que ver con la parcha de esta semana, está explicando sobre Koiraj contra Moishe, no voy a explicar porque no importa. Pero dentro de toda esa explicación, el Baal Shem Tov dice algo muy interesante. Esto que te dije, es un coso largo, no lo voy a leer, esto que te dije es la explicación de nuestro pasuk. Que todo se oir, toda levadura y toda cosa dulce no la puedes ofrendar a Dios. Y sin embargo el siguiente versículo dice, ofrendame levadura y dulce. Levadura en Shavuos, dulce con Bikurim, con las primicias. ¿Por qué? La forma en que lo dice la Torah es Korban Reishis, una ofrenda de primicia. Las frutas eran las primicias de los frutos y en Shavuos eran las primicias del trigo específicamente. Porque en el Israel, en el Shavuos es donde se cosecha el trigo, etc. Bien, ok. ¿Qué te está enseñando esto? ¿Dios quiere la soberbia o no quiere la soberbia? ¿Qué onda? Dice así, mira. La levadura y las comidas dulces, los frutos, representan la soberbia en la persona que arde en el interior de la persona, en el corazón de la persona. Y esto no es bueno, para nada. Es un versículo. Dios le resulta asqueroso toda persona soberbia. Sin embargo, el comienzo, el reishis, el comienzo del acercamiento a Dios, por eso korban reishis. La palabra korban viene de la palabra karoif, cercano. Vos querés acercarte a Dios, querés empezar tu camino en el servicio a Dios, tenés que tener algo de soberbia. Porque si no te van a pisotear y no vas a poder ni siquiera crecer en Torah y Mitzvot. Vos querés cumplir una mitzvah y viene un amigo y te dice, ¿pero qué te haces esto? Sos un tonto, nadie nunca lo hiciste, no sirve para nada, tómatela. Si vos no tenés un poquito de soberbia, un poquito de orgullo y decir, no me importa lo que vos decís, lo voy a hacer igual, ni siquiera podés empezar a hacer mitzvahs. Entonces, por eso el versículo y esta explicación de Hasides no es que niega las otras explicaciones, les da otra profundidad. Por eso el versículo primero dice, mira, toda la vida, el tajlis, el objetivo no es la soberbia. No pienses que tenés que servir a Dios pisando a otros, no para nada, de ninguna manera. Sino que, la soberbia dejar afuera. Cuando vos empezás el servicio a Dios, es el versículo 12, dice el Baal Shem Tov, tenés que sostenerte en algo, tenés que plantarte y decir, yo voy a hacer esto. No importa si lo entendés, si no lo entendés, pero el mundo a tu alrededor te va a impedir empezar si no tenés un poquito de soberbia. Pero después, todo el resto del año, no me vengas con soberbia. No es un camino en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos al Rambam que dice que en realidad no se puede traer este versículo, viene a decirte, enseñarte, no hagas lo mismo que hacen los idólatras. Diferente. Estudiamos el Sefer HaChinuch, no procrastines, tener cuidado con la comida. Estudiamos al Kli Yakar, Rabbeinu Behaye, tener cuidado con el Yetzer Hara, la inclinación al mal, de cosas de intimidad, de cosas de comida. Es Yetzer Hara, y el Yetzer Hara no lo puedes ofrendar a Dios. No me vengas con tu Yetzer Hara, dice Dios, déjalo en la esquina, eso no me interesa. Por eso está diciendo, no me lo ofrezcas.
Kabbalah te va a decir, ningún extremo sirve. Ni el extremo rigor, ni el extremo bondad absoluta. Ningún extremo sirve. Al fin y al cabo, los dos extremos son rigor. Tiene que haber una mezcla, una combinación, rájame, misericordia. Ni extremo rigor, ni extremo bondad. Y Hasidus, ¿qué te va a decir? Depende de dónde estás parado en tu avodas Hashem, en tu servicio a Dios. Va a haber momentos en tu vida en que vas a tener que plantarte y decir, yo voy a hacer esto aunque todo el mundo me critique. Ese es el versículo 12. Korban Reishis. El comienzo es, yo me planto y esto es lo que hay que hacer. Y lo voy a hacer. Pero después, para todo el resto del año, no.